Salvajes, bienvenidos a este primer episodio de Crónicas Salvajes, un podcast que he querido iniciar por todo lo alto con el que posiblemente sea el mejor orador de España, Fernando Miralles, una persona que cuenta con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, que ha sido campeón de España de oratoria y que tiene el superpoder de hacernos entender cómo hablar mejor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me ha encantado esa presentación, en especial por lo del superpoder, porque eso es fantástico. No es algo que posea, pero sí que de algún modo el poder ayudar un poquito dentro de lo que cabe podría considerarse un superpoder. Tienes razón. Claro. Oye, un placer estar aquí, Salva, un gustazo compartir contigo y además el primer programa que me hace todavía más ilusión. Totalmente, eres el primero. O sea, vamos a darle caña al primer Crónicas Salvajes de la historia Qué bueno. contigo y para mí es un placer enorme, de verdad, tenerte aquí. Así que muchísimas gracias. Estoy seguro que los salvajes van a disfrutar mucho de esta conversación. Qué bueno, oye, gracias a ti y en especial por contar conmigo, es un honor. Y Fernando, vamos a empezar aquí en plan salvaje. O sea, vamos a empezar Vale. fuerte y Vale. quiero preguntarte, ¿es el lenguaje un arma? Sí, además yo considero, Salva, que nosotros deberíamos, los oradores, ser considerados armas blancas. Igual que un karateca, si te hace daño físicamente, está penalizado y diría, oye, ante un tribunal que sepáis que es un arma blanca, considerad como tal que debería haber tenido responsabilidad. Los oradores han provocado a lo largo de la historia muchos más problemas que las armas. Porque al final las guerras se están peleando y se llevan a cabo en despachos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que se producen en despachos. Y es importante entenderlo. La mayoría de las decisiones se toman con palabras y el mundo se gestiona con palabras. Y al final podríamos incluso decir que han fallecido más personas por culpa de las palabras que por las armas. Entonces deberíamos ser considerados como tal, para que veas la importancia que tienen las palabras. Muchísima importancia. Es que, de hecho, y vamos a enlazar con la siguiente cuestión, yo creo que con el poder de la palabra se puede incluso reescribir el pensamiento de una persona. No sé tú qué Sí. opinas de esto. Hay un Sí. ejemplo en una serie que a mí me gusta muchísimo, que es True Detective, no sé si la conoces, de No he tenido Matthew el placer. McConaughey y Woody Harrelson, donde llegan los dos, son detectives y llegan como a una secta donde está el orador dando el discurso Ostras, a todos los parroquianos. ¿cómo se Claro, llama la serie? True Detective, te la recomiendo 100%. La voy a apuntar. Y hablan de eso, de la capacidad que tiene el lenguaje. De hecho, citan y dicen que muchos antropólogos consideran a las sectas como un virus del lenguaje, porque reescribe conexiones sinápticas y hace que cambie el pensamiento de una persona. Puede cambiar el pensamiento de una persona. Entonces, ¿tú qué piensas de eso, Fernando? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Además, vivimos en una época, Salva, que lo estamos viendo con muchos marqueteros también, que derivan en parte con las figuras de los líderes, tocando ciertos puntos, ciertas estrategias que emplean las sectas, las organizaciones coercitivas. Y sí que es cierto. Es decir, el lenguaje utiliza una serie de patrones muy interesantes que permiten condicionar el pensamiento, pero esto, bien gestionado, está muy bien dentro de unos valores y la ética personal de cada quien. Al final esto lo aplicaba mucho Sócrates. Sócrates, al final, con el diálogo socrático, el método socrático en el que trataba de encontrar la verdad con base a una serie de preguntas, al final una persona simplemente se replanteaba su propia cuestión, su propia existencia. Entonces, siempre lanzaba preguntas para hacer dudar al público. Y entonces ese lenguaje que lanzaba Sócrates hacía que la propia persona dijera, ostras, no había caído en esa cuestión. No me lo había planteado de ese modo. Entonces, es el propio individuo, es el propio sujeto el que reconstruye su realidad. Y esto es totalmente cierto. Y yo conozco varias personas que sí que aplican muy bien el método socrático y idealmente está diseñado así para enseñar. Claro, para enseñar porque realmente la diferencia de pensamiento existe y bueno, hoy en día lo vemos muy claro en las redes sociales con todo el hate que hay. Ostras, sí. Yo estoy todo el día en Twitter y te puedo garantizar que eso muchas veces hay navajazos ahí. Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees? Es verdad. Es verdad, es verdad, es Te totalmente. admiro porque, claro, tu base de seguidores está en Twitter y eso es un campo de batalla, Salva. Yo cada vez que entro tengo que ir con escudo y espada porque es espectacular. Tengo que decir que tiene una parte que sí, que hay mucho hate,
Pero hay otra parte de la comunidad tech que aporta muchísima información y está por ayudar a los demás y todo el tema Pero quería centrarme en el tema del hate. ¿Tú crees que mediante el diálogo, mediante el lenguaje, es posible hablar con un hater? Al final, una persona, antes de entrar en un diálogo, necesitamos ver que de algún modo le gustaría escuchar. Hay distintas fases. Por ejemplo, si tú tienes una pata emocional, tú no puedes entrar a esa persona de una forma racional. Te pongo un ejemplo más tangible. Imagínate que vas a hablar con una persona que tiene miedo a volar. Te dice, el avión se va a estrellar, seguro que nos vamos a matar, no puedo más, no lo soporto. Y tú llegas con toda tu racionalidad y le dices, tranquila, Encarna, o Juanito, que solamente uno de cada 2000 aviones se estrella. Te va a mandar a freír espárragos o más, porque no está en un estado racional, está en un estado emocional. Entonces, ¿qué requiere? No te preocupes, nos vamos a sentar y vas a sentir enseguida el airecito del pitorro cómo te cae en la cara. Vamos a dar un par de inhalaciones y vas a sentir cómo te relajas. Tocarás el asiento y saborearás un poquito de agua con gas antes de que despeguemos. Ya verás cómo una vez despegamos la sensación y vas desde un plano emocional. Así entiendo yo a un hater. A un hater normalmente nosotros cuando estamos creando contenido estamos en un plano más racional. ¿Por qué? Porque al final publicamos un contenido, tenemos una serie de métricas, queremos conseguir unos resultados. Y llega uno y te dice una cosa que te saca de quicio. ¿Qué hacemos? Ay, pero si te estoy diciendo aquí que según este estudio, según este argumento, no están en esa fase. Entonces, claro, nosotros tendríamos que identificar si están en un plano emocional, que por cierto, todos los haters están en plano emocional, porque normalmente suelen atacar a la persona y no al mensaje, porque el mensaje es bueno. Otra cosa es que el mensaje sea malo. Entonces hay que identificar si está en un plano emocional y segundo, al final si es un hater y no está en una fase en la que quiera aprender, más no podemos hacer. Es Realmente más, es que es así, ¿no? Es que un es hater, así. independientemente de la fase en la que esté, no va a escuchar y va a centrarse en su plano emocional. Seguramente. Y la mayoría de los haters, por lo que sea, a mí me llegan, por ejemplo, por mi aspecto físico, Salva. Madre mía. Es decir, yo sé que no soy Brad Pitt. Eso ya parte de que no voy provocando un sex appeal que mueva masas, pero me critican por el físico. Algunos por el bigote, otros por las gafas, otros por el traje, otros por mi barriguita, cualquier cosa. Pero no me atacan el mensaje. Pero, tío, el tema de criticar por el físico y demás, eso yo creo que ya está pasado de moda. Eso deberíamos de hacernoslo mirar como, no como sociedad, como de forma... Porque es que eso el tema del físico puede derivar también en bullying, ¿sabes? Ya creo que hay una línea muy fina de lo que es el hater al acosador, propiamente dicho, o a crear ciberacoso. Entonces, ¿tú crees que sería posible defenderse del bullying? Otra cosa es que uno quiera. Es decir, al final, Salva, yo en este caso particular, que es de lo que puedo hablar, yo he tomado la decisión de dejarlo correr. Es decir, yo pierdo más tiempo y esfuerzo y energía en darle a una persona que... Si alguien me dice, ochentero, porque mi pinta es verdad, es de los 80, dice, no sé cuántos de los 80, o llevas bigote como todos los dictadores de la época del siglo XX. Yo no me puedo relacionar, yo no me puedo enfadar con esta persona que ya bastante tiene con su propia ignorancia. Es decir, no puedo entrar ahí. Entonces también uno, como orador o responsable de un sistema comunicativo que entiende y gestiona, caray, tú también tienes que entender cuándo estás al nivel de otro. Al final, uno, si se rebaja a esa perspectiva, estás perdiendo. Lo que hay que hacer es abrazar, entender por qué esta persona habla como habla y si quiere un cambio. Como me dijo un buen amigo el otro día en Andorra, cenando, estuve por allí, me dice, Fernando, tú das por hecho que yo lo sé, pero yo no sé lo que no sé. Digo, ostras, y no había caído. Y es que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, claro, a lo mejor esta persona es, por lo que sea, ignorante y no sabe ese patrón. Sin embargo, al final, ¿qué te voy a contar? A ti seguramente te caigan más que a mí. Pues a mí por la barba, por todo, o sea, por todo. Pero es cierto lo que estás diciendo, tío. O sea, y creo que es una tónica de muchos creadores de contenido cuando ya alcanzan cierto nivel, el tema de no prestar tanta atención al tema del hate, al tema de las críticas, al tema del que dirán, porque al final es tiempo que estás dedicando a algo que no te
saca de nada. Pero creo que para llegar a ese punto tienes que forjar un carácter, tienes que tener tablas, ¿sabes? Tienes que bajarte al fango y pelear un poquito. Y entiendo que hay gente que a lo mejor eso no lo lleve tan bien, porque Claro. sean tímidos o porque no sepan cómo ser sociables. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a una persona que está recibiendo algún tipo de acoso, que tiene problemas para ser sociable o que tiene problemas para superar la timidez? Ostras, me estás poniendo una carga de responsabilidad muy grande. Lo Porque sé, una lo sé. cosa es, o tú o yo, que yo entiendo, coméntamelo, a que de vez en cuando hay algún comentario que por lo que sea te pilla en un mal día, en un mal momento y te afecta más que otros. Totalmente, O sea, totalmente. normalmente imagino que los gestionarás bien. Ya últimamente, ya te digo, procuro no echarle mucha cuenta y eso, porque ya lo tengo, ¿sabes? Sé que no me va a aportar nada, entonces Claro. no Pero que le aún presto. así, por lo que sea, llega un día que te pilla más flojito, has tenido una pequeña discusión con alguien o has visto una película, te has emocionado un poco, lees el comentario en el peor momento y haces ¡ah! Y le das más vueltas Sí, de lo normal. ya lo tienes ahí con el run. Sí, 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 sí. Ahí sí que puedo decirte lo que yo hago. Yo no soy psicólogo, pero apagaría el teléfono y trataría de centrarme en las cosas positivas de mi vida. Otra cosa es una persona que lamentablemente recibe acoso. Yo ahí no te puedo ayudar. Eso lo tiene que ver un profesional psicólogo, una persona o Vale. psiquiatría o en psicología, porque eso no entra dentro de la oratoria. Al final, si te están atacando continuamente, eso es otra Claro. tónica, eso es violencia. Estamos Sí, en pero violencia, no es yo me palabra. refería un poco más a las personas que son tímidos, ¿vale? Que tienen a lo mejor Ajá. algún problema para hablar en público, para comunicarse, para Ah, relacionarse. vale. ¿Cómo pueden hacer o qué crees tú que con el lenguaje, a través del lenguaje, cómo podrían mejorar su capacidad de hablar, de comunicarse con otras personas? Lo más importante y que siempre recomiendo es que la gente se grabe. Mira, tenemos la gran ventaja de que tenemos todos un teléfono en el bolsillo que más o menos tiene una cámara buena. Ahí está. Entonces, lo único que hay que hacer es coger el modo selfie, le das a vídeo y con el vídeo te pones a grabar un microdiscurso de 1 minuto o 2 minutos. Luego, si quieres, lo subes a redes. Pero esto lo tienes que hacer todos los días. Tú imagínate que dedicas 1 minuto al día a grabarte un vídeo. 1 minuto. Al final del año has hecho 365 microdiscursos y ya te diferencia por completo del resto. Pero tienes que hacerlo, tienes Claro, que tener la disciplina. Y no serás el mismo el día 1 que el día 365. Es claro. más, tú verás tu evolución. Si encima los publicas en redes, te empiezas a curtir. Porque yo todavía recuerdo perfectamente cuando con 17 años empecé a publicar mis primeros vídeos de otro canal, temas musicales, de que tenía una pasión entonces. Con 17 años ya Con estaba publicando. Sí, señor. Temas de guitarra. Tenía Amigo. 17 años, una guitarra eléctrica, me encantaban ciertos grupos y siempre me ha gustado la enseñanza. Entonces empecé a compartir algunos vídeos en YouTube sobre esos temas. Oye, ¿cómo aprender a tocar tal canción? Así. Y recuerdo perfectamente el día en el que me llegó el primer comentario, que no sé si lo puedo mencionar porque es bastante explícito, pero era gordo, hijo de... Madre mía. El Anda que primero. te Claro, yo estrenaste bien, tenía ¿eh? Joder. Sí, sí, se quedaron bien. Además, yo tenía 17 años. ¿Y qué hice yo? Ostras, me sentó fatal, pero lo que hice fue colocar en los comentarios desde entonces la descripción, no sé si existe todavía, pero en la descripción ponía no criticar, hecho con buena fe, porque era un tutorial enseñado a tocar una canción y yo tenía 17 años y no le veía maldad. De hecho, es que no tiene maldad alguna. Pero ¿qué pasa? Que la gente, por lo que sea, por sus problemas de vida, pero esto lo aprendes más mayor, comenta esas cosas. Claro, Entonces, uno no es responsable de lo que le dicen, pero sí que es responsable de cómo se toma lo que le digan. Y yo me lo tomo con lástima. Es pues decir, sí. caray, qué vida tan terrible que tiene que tener esta persona que coja a un chaval de 17 años y no insulte lo que hace, le insulte a él. Algo que en muchas ocasiones no se elige. Por ejemplo, tú imagínate que me dicen, "Ah, eres bajito". ¿Cómo puedes criticar algo que uno no elige? Sí, pero ya también está la maldad de llegar y a un chaval con 17 años graba un vídeo con ilusión, tocando la guitarra, llegas y le comentas eso. Es lo que tú dices, eso no se puede controlar, pero sí podemos controlar lo que nosotros podemos hacer. Y lo mejor es
pasar del tema, centrarte en tus cosas Ujú. y seguir para adelante. Ahora bien, tiene una parte positiva, y es que ese comentario llevó a otro insulto, y de ese ya no me acuerdo. Y del tercero ya no me acuerdo. Y del cuarto no. Y ahora todos los días, de vez en cuando me apetece divertirme, entro en YouTube y voy a buscar ese comentario del diario, el que más me motiva. De hecho, podríamos hacer el ejercicio, pero me encanta entrar a YouTube y decir, a ver cómo me han insultado hoy. ¿Por qué? Porque veo que cada vez la gente es más emocional. Nada que ver con 2012, que empecé a subir vídeos, 2010. Madre mía. Espectacular. Sí, ¿Pero qué te estoy contando? Si es que tú eres el experto seguro en haters o al menos por Twitter. No, Lo de Twitter yo ya un... el tema del hate, ya te digo, no lo... sí he recibido bastante, muchas veces por nimiedades. Me acuerdo que una vez hice una lista con documentales de Netflix que me gustaban a mí. O sea, yo puse una lista, Fernando, recomendando documentales de Netflix por lo que yo sentía, bueno, pues que me gustaban. Bueno, pues puse en el hilo que algunos documentales son aburridos. Simplemente esa frase, algunos documentales son aburridos. Si tú supieras la de hate que me cayó por eso diciendo, pero ¿cómo puedes decir que los documentales son aburridos? No sabes de documentales. No sabes. Es que a fin de cuentas cualquier cosa que digamos está expuesta a la crítica realmente, como siendo caras visibles, es lo que hay, es lo que tenemos que hacer y tirar para adelante, yo creo. Ostras, totalmente. Qué barbaridad me pones. Sí, sí. Me dejas alucinado. Y la cosa es que no, o sea, que este discurso no lo improvisan totalmente, pero después cuando tienes que ponerte de cara al público o o una persona, tú imagínate una persona, ¿vale? Que quiere dar una charla, que está en el trabajo y que tiene que hablar a sus compañeros, o un estudiante que está dando su proyecto de carrera, el fin de carrera, y en ese momento se queda en blanco. ¿Cómo podría arrancar de nuevo eso? Para ello, hay que ver las distintas estructuras que se han empleado. Es decir, tú al final, yo lo que hago con los alumnos que tengo es que tú de cero, si te quedas en blanco y no tienes ninguna estructura base sobre la que hemos trabajado ese discurso, es muy difícil. Yo siempre recomiendo utilizar conectores que te llevan a un final. Por ejemplo, al final todo se resume en conectarte con Salva, hacer un buen podcast y divertirse, punto, y cerrar. Si no me das mucho material. Ahora, si hay estructuras, como la del esqueleto de la sardina, ahí sí que te puedo decir, en función de esta estructura, cómo tienes que combinarlo en el momento en que te quedas en blanco. Pero esto nos llevaría a una formación entera. Es decir, lo que uno tiene que hacer cuando se queda en blanco es o bien ir hasta el final o bien contar una historia que le permita ganar tiempo, o una cosa que me gusta mucho, que es preguntar a la audiencia. Amigo. ¿Qué opináis vosotros? ¿O qué haríais en esta situación? Abres un melón y ganas tiempo. Pero si tuviéramos estructuras diseñadas, como la sardina, el ANSBA u otras que trabajo, ahí sí que te puedo decir, entonces orquéstalo de este modo. Pero la audiencia no conoce estas estructuras. Claro, Pero claro. esas tres que te he dicho sí que funcionarían muy bien. Todos los que estáis viendo el podcast y queréis conocer esta estructura, ya sabéis, seguir a Fernando porque es un auténtico máquina y os va a enseñar estructuras increíbles que yo realmente no conozco ninguna de las que estás diciendo, así que voy a hacer los deberes después para verlas, Fernando. Qué bueno. Y después también habrá muchas personas que para hacer una entrevista de trabajo incluso sientan miedo, sientan pánico a la hora de afrontarlas o no sepan cómo responder. ¿Tú cómo crees que una persona debe afrontar una entrevista de trabajo? Sin el ego. Sin el ego. Ese sería el titular. Tú al final, esto muchas veces me han pegado unas palizas verbales en redes sociales cuando he compartido este pensamiento. Quizás sea muy pragmático o demasiado extremo, sin embargo es una realidad fuerte. Y es que lo voy a suavizar. Nosotros no le importamos mucho. No digo lo que digo de verdad, pero no le importamos mucho a la gente. La palabra empieza también por M. No le importamos mucho. Entonces, cuando tú le cuentas un problema personal a una persona, la otra persona te dirá, ay, pobrecito, pero luego vuelven a hablar de sí mismos. Entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, lo que tiene que tener en cuenta es que a esa persona que tienes enfrente, tú no le importas.
tu situación personal no le importa. Otra cosa es que le llegue a importar en el futuro por relación personal. Bien, vámonos a lo real, a la entrevista de trabajo. Tú tienes que hablar y dirigirte a ellos desde sus intereses egoístas. Y normalmente son los 7 pecados capitales. ¿Quieres ser tu propio jefe? Muy bien, estarás en un yate estupendo con un montón de chicas o chicos según tu preferencia. Maravillosos, lujuria. Vamos a ir a los mejores restaurantes para que te pongas hasta arriba de cigala. La gula. Oye, y además todo lo vas a hacer trabajando solamente 2 horas al día. Pereza. Pero tú analizas bien esos 7 pecados capitales, también están los antipecados capitales y otras estructuras, pero tú tienes que dirigirte siempre desde la perspectiva del otro. Porque si tú le vas a decir, mira, es que a mí me encanta este puesto de trabajo porque creo que yo puedo hacer tal... Desconexión. Es, mira, en este puesto de trabajo puedo ayudaros a que ganéis vosotros tiempo para hacer otras tareas que os van a generar más rendimiento. Mi labor aquí es facilitarte tu vida, hacerte, y aquí exagero, el la vida más fácil, tus proyectos, tu gestión y hacerte ganar más dinero. Y mi misión es ser un vehículo que te lleve a eso. Por cerrar el círculo, cada palabra que salga de tu boca, Salva, tiene que ir dirigida a camelarte sus intereses. Y en el momento en el que vean tu interés, hay algo humano. Y es que van a dar un paso atrás y dirán, ostras, ya tiene un interés propio. Y para terminar esto, pongo una fábula que leí hace poco en el libro de las 48 leyes del poder que me encantó. Un libro, hago un pequeño matiz, un pelín maquiavélico y donde habla de estas cosas, pero yo que estoy mucho en el mundo empresarial lo encuentro con mucha frecuencia. Y es el siguiente. Llega un genio que se presenta a 2 personas, un envidioso y un avaro. Y le dice el genio a ellos, mirad, tenéis suerte. Os voy a conceder un deseo, pero tenéis que elegir cuál es. Y el primero que lo elija consigue que se cumpla ese deseo, con una salvedad. Y es que el que elija recibirá ese deseo, pero el otro recibirá el doble. Ostras, y dice el avaro, me voy a esperar, porque como soy avaro, así me tocan 2. Pero el envidioso dice, ostras, si él gana 2, a mí me toca las narices. Total, el avaro se calla. Y el envidioso es al final quien decide y le pide, genio, arráncame un ojo. Para que al otro le arranquen 2. Y se queda ciego. Es una buena metáfora de la sociedad de hoy en día, ¿eh? Entonces, sí que es verdad que es muy extremo, pero tú lo has dicho, es una muy buena metáfora de la sociedad de hoy en día. Y no es raro verlo. No es raro. Sí, de hecho, vivo en una sociedad en la que si podemos pisar al otro para avanzar, sí, la mayoría de las personas no tienen problema. Cuando yo creo que es al contrario, ¿sabes? O sea, crear vínculos, crear amistades, tener apoyo mutuo, como por ejemplo este podcast, pues es bueno, tío. Se crean cosas buenas tanto para las personas que lo hacen, como para, en este caso, personas que nos puedan ver y saquen algún aprendizaje de todo lo que aquí estamos hablando. Por eso creo que compartir, crear, tío, es lo suyo. Yo ya lo digo mucho en Twitter. Fernando, yo siempre voy a estar del lado de los creadores, tío. Haces bien. Pero ¿cuántos creadores te has encontrado que no tengan ego? Y no creadores. Creadores y no creadores. O sea, no depende solo de... Todos tenemos ego. Otra cosa es cómo hayamos aprendido a gestionarlo. Pero tú también tienes ego. Y seguramente si alguien llega con una cantidad de seguidores en Twitter parecida, con un mismo producto o servicio al tuyo, con un podcast parecido al que estás construyendo, con todas las cosas parecidas y es un competidor, caray, hay una parte de ti, animal o como sea, que se siente amenazada. Y es que no nos quedamos amenazados por un bebé. Un bebé es un bebé. ¿Por qué? Porque no te va a confrontar nunca. Pero ese bebé pasan 30 años y ya no es el bebecito Martínez. Estamos hablando del señor Martínez que va con traje y corbata y va por tu negocio. Ahora sí. De juguetear con el bebé, porque no es una amenaza,
Ahora tu ego dice, hey, que aquí mando yo. ¿Por qué vienes tú a confrontarme? Y siempre hay algo. Y la clave está en tú, para dirigirte a otro, reducir ese ego. Esto es muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Es muy jodido, sí. Planificar algunas jugadas por delante y después conseguir que la otra persona vaya tomando decisiones en función de cómo tú le vas condicionando a largo plazo. ¿Y tú no crees que si tú creas tu propio, o sea, si tú vas creando tu propio negocio y te vas formando una audiencia, una comunidad, eso simplemente ya reduce la competencia que puedas tener? Sin duda, sin duda. Aún así, siempre hay otras personas, es decir, tú vas a tener competencia siempre. Siempre, siempre, eso va a estar ahí siempre. Incluso dentro de este campo en el que estamos nosotros, que tenemos una audiencia, que es una, por supuesto, gran ventaja respecto a otros, qué casualidad, siempre hay alguien que te ve crecer y empiezan también. Y a lo mejor te adelantan por la derecha en algún momento. En tu sector hay un montón de gente, en el mío cada vez más. Muchísimo. Del mío venía mucho del mundo tradicional, empresas de informaciones normales de toda la vida, que al verme a mí empiezan a publicar también en redes y empiezan a ganar tracción. Siempre va a haber competencia y siempre te vas a sentir en algún momento amenazado. Claro. Pero hay que aprender a controlarlo. Hay que aprender a controlarlo y hay que aprender a controlar sobre todo el ego, que es lo que tú dices. Yo creo que eso es muy buen consejo a tener en cuenta y es algo que yo mismo con el paso del tiempo he aprendido también, que no hay que tener ego y para mí soy un currante, tío, yo siempre lo digo. Yo soy un currante más, no me creo ni más ni menos que nadie y que, oye, que esto cambia de la noche a la mañana, Fernando, que quien está aquí mañana puede estar aquí, ¿sabes? Y que aquí no se puede confiar nadie. Yo comparo esto, Salva, no sé qué opinas, con los deportistas. Un deportista tiene un pico en su carrera y de pronto, como nosotros, una cantidad de seguidores que abruma el verlo. Y llega un día y se te acaba. Tienes una lesión, lo que le pasó a Carlos Muñoz, un mal comentario después de estar el tipo de lunes a domingo trabajando más horas que nadie y de pronto tu cerebro te juega una mala pasada en lo políticamente correcto, dentro de la confianza de una broma o lo que fuera, o un detalle. ¿Ves? Ahora tengo que explicar una broma. Quizá fuera otra cosa y a lo mejor sacan de contexto y se creen que es una broma. Entonces, ya ahora hay que explicar todo, hay que ir con pies puntillas, caminando sobre huevos y dices, ostras, yo trabajo de lunes a domingo también. A lo mejor un día tengo un mal comentario y un mal comentario que a todo el mundo nos puede pasar y si no, que se lo digan a nuestros familiares en la cena de Navidad con 3 copas, un gin tonic entre cuñados y ahí se monta una salvajada de conversaciones donde meterían en la cárcel, según las leyes actuales, a la mitad de la familia. Todas las familias. Entonces... Sí, pero tú y yo que tenemos ya, totalmente lo que estás diciendo, porque tú y yo que tenemos a lo mejor una base de seguidores, nos cuidamos un poco más lo que hay que decir. Yo por lo menos te garantizo que en Twitter me lo pienso mucho, me lo pienso 2 veces, 3, 4, hasta 5 veces antes de publicar un tweet, cosa que antes no hacía. Porque claro, ya cualquier cosa se puede extrapolar y demás. Entonces, ese es un poco el miedo a expresarte y demás. Pero esto nos ocurre a nosotros que ya tenemos una base de seguidores y que gracias a esos seguidores se nos ha dado una ventana por la que podemos comunicar, dar a conocer nuestro mensaje. Para personas que a lo mejor nos estén viendo y no tengan esa base de seguidores, ¿tú por qué crees por qué las personas no se expresan igual cuando hablas en público que cuando hablas en la comodidad de tu hogar? ¿Qué es lo que...? Claro, y la comodidad de tu hogar, muchas variables. Salva, ¿cuántas veces has hablado en público este año? ¿En público en directo o en público presencial? O sea, en público online, presencial. Sí. Si te soy sincero, sí. Cero. Y me han invitado ya a varias conferencias a ser ponente y demás y todavía no he dado el paso, Fernando. Pero... Hay que darlo. Hay que darlo, sí, compadre, desde luego. ¿Y cuántas veces has hablado con tu pareja este año? Todos los días. Ahí está la diferencia. ¿Por qué tenemos más habilidades para hablar en la comodidad de tu hogar o hablar con el panadero o hablar con quien sea en una interacción 1 a 1, pero nos cuesta más hablar en público? Volumen. No tiene más misterio.
Yo hablo más en público gracias a mi trabajo que en la vida privada. Claro. Me O tiro sea, todos los días de lunes a domingo, Salva, hasta ujú. que no cambien las cosas, que cambiarán, 5 horas mínimo hablando todos los días, en público. De lunes a domingo, descansando algún fin de semana. ¡Ostras! Hablo mejor en público que en persona. Claro. No tiene más misterio. Y esto sé que la gente dice, no, dame un truco. No te voy a decir que te imagines a nadie desnudo ni que te tomes un sumial. Lo que te voy a decir es que te pongas frente a un público. Oye, qué mítica esa, de imaginarse a alguien desnudo. ¿Eso funciona realmente o no? A mí me pondría nervioso imaginarme a la mitad de la sala desnuda. Yo creo O que a mí sea, también. a mí, yo de repente estoy aquí viéndote y si de repente me apareces No, en no. pelotas, Salva, a mí me dejas alucinado. Sí, la verdad es que mejor Dices, así, oye, ¿sabes? invítame a cenar primero, vamos a Sí, conocernos un sí. poquito Una más. copita antes o algo, una copita antes o lo que sea, porque no veas, compadre. Oh, y oye, hablando, es que es verdad, es que lo que dices es totalmente cierto. A fin de cuentas es como un músculo. Si lo vas entrenando día a día, va creciendo y lo vas desarrollando y se te hace más Hombre, yo no fácil. sé si tú juegas al tenis, al pádel, o has jugado al fútbol o al baloncesto, algún deporte. Al baloncesto. Llegué a jugar en el Caja San Fernando en Wow. Unicaja de Málaga, o sea. Ostras, enhorabuena por eso. Además, bastante bien, ¿sabes? Que no es Mira, porque, pero que se me ya. da bien, se me da bien. ¿Y cómo fue tu primer día jugando al baloncesto? Seguramente un desastre, no me acuerdo, Ahí está. pero Ahí está. Pero ¿qué pasa? Que luego vuelves al día siguiente y entrenas un poco más. O estás aburrido en casa y coges la pelota y haces 4 pases. O mira, voy a encestar, o voy a hacer y vas y haces y uno y otro y otro. Y un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, te conviertes en un jugador excelente como tú. No tiene más misterio. Es que no tiene más misterio. Ahora bien, ¿eso significa que no te hace falta un entrenador? ¿Que no te hace falta un preparador? En absoluto. Claro que te hace falta. Pero un preparador, un libro, un entrenador no te ayudan si luego tú no te pones no, ahí a trabajar. no practicas. Es la práctica la que te da soltura. Exactamente. Es como, voy a leerme un libro de cómo cultivar tomates. Muy bien. Pero nunca compras las semillas, ni compras el abono, ni te dedicas una tarde a plantar la tomatera. No va a crecerte nada. Entonces, Claro. necesitamos continuamente exponernos. No tiene más misterio. Vale. Y tú, o sea, dentro del tema de hablar en pareja o hablar en público, dentro de la comunicación en general, ¿vale? ¿Qué frases o qué expresiones crees tú o qué comportamientos crees tú que estarían prohibidísimos? Esto no lo haría nunca, por ahí no iría nunca. Esta pregunta no me la han hecho nunca. Bien, entonces. Porque mira que hay cosas. Te diría que nunca arranques con un chiste sin haber medido a la audiencia. De primeras, nunca se tiene que arrancar con un chiste. Eso sin sentido. Un chiste, por ejemplo, van un francés, un inglés y un español. Eso no tiene sentido alguno para una frase o un objetivo. Pero aunque quieras arrancar con humor, antes de haber medido a la audiencia, es bueno que hagas otras cosas. Otra cuestión es no cuidar tu lenguaje no verbal. Y lo que no haría nunca es no dar por hecho que me sé una presentación. Lo que sí que te puedo decir es lo que haría, porque lo que no haría al final es muy subjetivo. Pero lo que sí que haría siempre es prepararme muy bien la audiencia y cuanto más te preparas, mejor improvisas. No dejar al azar tu presentación. No dejar al azar una improvisación. Es necesario practicarlo. Pero mucha Vale. gente dice, yo, me sale seguro bien. O yo soy buen comunicador, yo hablo bien, yo converso, tengo palique. Muy bien. Y al final un típico comercial que te empieza a hablar, no calla y te vende, pero por pesado. Porque dices, oye, ya, ¿cuánto es? Son 100 euros. Mira, chico, toma. Me sale más Pero vete barato ya, un toma, vete ya, ¿no? fisio y un paracetamol. Me sale más barato. Mi hígado me lo agradece. Entonces, al final, tú tienes que tener muy claro que como orador, como comunicador, tú necesitas trabajar muy bien qué es aquello que vas a comunicar desde la perspectiva del otro. Vale, Pero no sí, sí, tengo sí. así, fíjate, he Sí, estado pero reflexionando este tiempo tras la pregunta y no encuentro una praxis muy incorrecta. Sí que hay cosas que en función del contexto, algunas sirven, otras no. Por ejemplo, yo te diría, nunca salgas con notas. Ya, pero si eres una persona que continuamente está hablando y tienes que dar mensajes, como un político al que le escribe los discursos, llegará un momento en que necesites usar notas. ¿Ahí qué hacemos? Es todo muy variable.
Sí, pero realmente, como dices, el tema de practicarlo para no decir una palabra errónea, para ir preparado, Sí, para eso está bastante bien, porque siempre se puede liar en un segundo y no... Y totalmente. sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos una primera cita, y aquí me gustaría salir un poco del tiesto, que creo, no sé si esta pregunta te la han hecho alguna vez, A ver. pero estamos aquí para eso, para divertirnos un poquito, y por eso quiero preguntarte, Fernando, ¿tú cómo crees que un chico o una chica que nos esté viendo, que quiera romper el hielo con otra persona, con un chico o otra chica, cómo podría hacerlo sin meter la pata? O sea, ¿cómo podría hacerlo sin miedo? Te estoy Ahí hay llevando que a un añadir, terreno, ¿eh? hay que añadir que esto es otra cosa distinta a la que hago yo. Y te puedo decir cómo yo conquisté a mi pareja, eso sí que te lo puedo contar, pero es Venga. al final una cosa diferente. Mira, yo estaba yendo a dar una formación en su universidad, allí en México, además, donde yo tenía que impartir un discurso. Entonces, anteriormente, ella sale a hablar, le sacan voluntaria. Hace un discurso y a mí me deja enamorado, Salva. Se me cae la baba. Ostras, ¿cómo habla? Solo con el discurso y con la palabra. Brutal. Y físicamente Ah, también. bueno, vale, vale, No vale. vamos No sabía si a la quitar estaba... Claro, relleno. claro. Fue un Todo, todo. compendio, pero entre todo digo, ¿pero esto qué es? ¡Qué espectáculo! Me Esto qué encanta. locura es, ¿no? Sí, sí. Y entonces termina de hablar, luego voy yo y a ella le pasa lo mismo. Dice, ostras. O eso dice. Y me pasa lo mismo. Y entonces, al final, en el descanso, yo voy a hablar con ella y voy a escucharle, voy a preguntarle. Yo en especial sí que sigo una regla, no con, ya te digo, las chicas, porque no soy aquí yo Brad Pitt, pero sí con todo el mundo, con cualquier cliente, con cualquier proveedor, con cualquier persona con la que interactúo, y es dejar que hablen. Al final no hay nada que le guste más al público que hablar de sí mismos. Somos tan egoístas que nos encanta. A lo mejor una conversación, una persona habla continuamente, tú no hablas y el otro se va diciendo, joder, qué conversador, Salva, he disfrutado, pero qué barbaridad. Y Salva no ha abierto la boca. Sí, sí, todo lo ha dicho uno Entonces, eso mismo. hice con Marta. Yo preguntándole, oye, ¿y esto qué haré? Y tal, tal, tal. Y ella, wow, wow, wow. Y yo, bien, bien, bien. Y al Dale final, conversación, ¿no? Dale eso es, conversación. le sacaba todo el tiempo conversación, con preguntas, me interesaba, luego de una cosa le hacía espejos para que siguiera hablando, en fin. Fue una conversación muy chula, muy divertida. Y ahí dije, he conocido a mi mujer. Qué guay, tío. En ese momento. Y entonces, como yo me iba a ir a España pronto, cogí el teléfono, lo abrí, ella estaba hablando con otro, y saqué el teléfono y le puse, Marta, que sepas que has sido la persona más increíble que he conocido en mi vida. Esto que te aseguro que no lo digo continuamente, y no me puedo ir a España sin invitarte a tomar un café. Déjame tu número, que quiero conocerte más. Me dejó el número, le llamé para ver si no me había dado un número Joder, erróneo. es que estoy por darte el número yo, tío. Si lo dices de esa forma, no veas. Marta, este tío te quiere, ¿eh? Cuídalo, cuídalo. Y hasta la fecha, Qué guay, qué guay. O sea, entonces, no soy yo aquí un gran ligón, yo soy muy conservador en eso, pareja estable a la que quiero con locura, y yo todo lo también, ¿eh? demás es así. Yo Entonces, también, yo también. siempre hacer hablar. ¿Qué opinas tú? Pues mira, no, preguntarte entonces la típica excusa de, oye, vienes a mi casa a ver una película de Netflix, tal, eso. No Nada, lo nada. sé yo. Nada. No, yo sí, yo sí, yo sí. La ¿Ah, verdad es que sí. sí? ¿Cómo ha Hombre, sido eso? claro, lo típico de vamos a ver una peli, no sé qué, para quedar y demás, y al final, pues ve poco la película. Fernando, ¿qué te voy a ¡Ojo! decir, tío? ¡Ojo! ¿Qué te voy a Pero ya decir? con pareja. No, 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 no. A ver, a ver. ¡Ojo! No, no, no. A ver, que yo soy Estamos súper. abriendo, a ver, Salva, vamos a recapitular. Estamos abriendo un jardín peligroso. Nos O te estamos metiendo en un fulmina la fregado. audiencia o te fulmina tu mujer. Ahí tenemos dos. Has Ay, empezado tú. lo he empezado yo, lo peor de todo es que lo he empezado yo, así que me lo merezco, me lo merezco, vaya. Lo que venga, me lo merezco. Vicky, que te quiero muchísimo, de verdad, tú lo sabes. Ay, Madre mía. Oye, hablando de películas, ¿vale? Vamos a correr un tupido velo. Hablando ay, de señor. películas, he visto que tú haces o hacías, más bien, o sea, analizabas a personajes de ficción como Tommy Shelby, Ujú. como Harvey Specter, Tommy Shelby de Peaky Blinders. Sí, 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 brutal. Entonces, me gustaría, tío, que me dijeras, porque a mí me encanta el cine, alguna película
que creas que puede tener un mensaje o que pueda transmitirte de alguna forma el mejorar tu forma de comunicarte. Hay una que la vi de pequeño y me encantó. Se llama Gracias por fumar. Gracias por fumar. Gracias por fumar. Y va de un tipo que es luego Harvey Dent en Batman, el actor, el de las dos caras, no sé si recuerdas. Sí, y este sí, sí, tipo sí. hace allí como de dirigente de un lobby, que es quien se encarga de presionar en televisiones al gobierno de Estados Unidos para favorecer el tabaquismo. Y hay una escena, tampoco por hacer spoilers, pero es el tráiler, chulísimo, en la que hay un chico joven con cáncer debido a fumar. Y llega el hombre en prime time en toda la televisión y le dice al chico, pero vamos a ver, ¿tú te crees que una empresa va a querer matar a su mejor cliente? Dice, todos los días nos matamos por ti para darte lo mejor y no queremos perder una persona que estás consumiendo todos los días. Sería irónico. Una telefónica lo hace, una petrolera va a dejar morir a sus clientes en lugar de repostar el coche. Uf. Ni de broma. Acaba fumándose el tipo un cigarro en prime time, el chico con cáncer, diciendo, es verdad, qué maravilla de empresa. No lo recuerdo bien porque hace muchos años, pero fue un escenón que dices, qué retórica, qué capacidad de convencer al otro. Es Y lo que esto es- hablábamos al principio de utilizar el lenguaje como un arma, ¿no? Creo que es el ejemplo Eso es. perfecto. Eso Porque es. una Es verdad que tiene un toque de humor. Entonces tampoco hay que cogerlo con pinzas como menudo Sí, monstruo. Al final lo ves sí, y sí, sí. es divertido. Es tan exagerado que es divertido. Madre mía, pero me parece que se puede llegar a ese extremo y voy a apuntarme la película para verla porque me encanta el cine, tío. Es muy buena. A mí me gusta mucho. Hay muchas más, pero esa es muy divertida. Y con los Y caracteres de ficción, al final, es porque hay guiones que son muy ujú, buenos. Al final, los guionistas son expertos en oratoria, porque lo que hacen es trabajar para que la audiencia esté enganchada. Y hay muy buenos guiones. Y hay gente que me dice en redes, oye, pero es ficción. Sin duda alguna. Pero es muy bueno entenderlo y ya que tenemos una presentación de alguien que hace un discurso, a veces, por mucho que sea ficción, te puede enseñar para la vida real. pero es que la ficción es eso. O sea, la ficción te puede servir de inspiración, te da más conocimiento, te traslada a realidades y universos que si no lo vieras, para ti serían Exacto. desconocidos. Te Es abre la verdad. mente. Sí. O sea, Por ejemplo, un yo análisis de Thomas Shelby me dicen, no, pero es que es un personaje, es falso. Sí, pero las estructuras y las técnicas las puedes aplicar tú en tu empresa que fabrica alcachofas. Que cultiva sí, alcachofa. me cultivo. Madre mía, Tommy Shelby, qué personajazo. Yo es que me Oh, encanta Peaky Blinders, soy fan número uno. De Arthur también, sobre todo, es como oh. va más agresivo, ¿no? Más tal. Pero me parece una serie brutal y de la que se puede sacar gran aprendizaje. Tuve la suerte, no sé por qué, empezarla en inglés. Uf, es un regalo para los oídos. Esa película, esa serie es una obra de arte de inicio a final. ¿Tú crees que pierde con la traducción? Sí, muchísimo. Pero vamos, es un delito de la UNESCO, es un delito contra el patrimonio cultural. La traducción es verdad, y yo soy muy pro del doblaje, me gusta mucho el doblaje y valoro mucho a los actores de doblaje que hacen trabajos excelentes, aunque también hay que reconocer que el trabajo de los acentos, la voz, el tipo de carácter que tienen los personajes en sí, pues son unos actores de campeonato, uff. Luego pasas a la versión del doblaje y te pierdes toda la magia, toda. Madre mía. Porque tienen la jerga propia de todas esas zonas de los Midlands en Reino Unido que no puedes hacer la traducción, no existe, entonces se inventan cosas. Buah. Claro, es que esos detalles se pierden. Esos Todo. detalles no los vas a tener. Y si la serie ya de modo de escenografía y demás está muy currada, como tú me comentas, a nivel de lengua, de expresión y demás, pues es evidente Todo. que se tienen que perder. Y es Oye, tan duro, hablando... aunque sepas Sí. inglés, necesitas subtítulos, porque el acento que le ponen es tan cerrado y tan bueno que no eres capaz de entender. Arthur es prácticamente indescifrable. Joder, tío, me encanta. Es que esto que me estás diciendo a mí me encanta y precisamente es algo de lo que quería hablar contigo porque, como sabes, yo soy andaluz, ¿vale? Entonces, el tema de la economía del lenguaje, de los acentos
de la propia evolución del lenguaje es algo intrínseco que forma parte del folclore de la cultura andaluza y de la cultura, bueno, gallega, de Euskal Herria, valenciana, en este caso. Entonces, ¿tú crees que el lenguaje, al evolucionar, mejora o empeora? El lenguaje, y esto hay que tenerlo en cuenta, quizá alguien escuche esto y se eche las manos a la cabeza si es muy emocional. Aviso, este comentario no va a ser para las personas que sufren de sensibilitis, pero yo considero el lenguaje como una herramienta comunicativa más, que no tiene vida, simplemente es una herramienta. Entonces, a partir de ahí, el lenguaje también está diseñado para ahorrar calorías, facilitar la transmisión de una idea y evoluciona para que esa idea se transmita con menor gasto energético y de la forma más directa posible. Caray, Salva, hoy enviamos un emoji con lágrimas y ya no enviamos jaja. Ostras, Claro, hemos perdido, hemos ganado. yo Ahora creo que hemos tenemos a ganado. chavales que ya no se comunican, vas a una cena y ya no se comunican en persona, ya se comunican por teléfono. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Se gana en la efectividad propia de la comunicación y se pierde quizá en esa parte cultural. Pero la herramienta evoluciona siempre para dar más contexto. La cantidad de desastres que han provocado conversaciones escritas cuando ha fallado una coma. La cantidad de conversaciones que han fallado y tú las lees de un modo que nada tienen que ver con la intención de la otra persona. Por ejemplo, si tu pareja hace tiempo que no la ves y te pone estoy sola en casa y te pone un punto al final, no de estoy sola en casa, de estoy sola en casa, ven para aquí. Estoy sola en casa. Tipo, oye, muchas Sí, semanas, sí, llevas tiempo fuera, cuidado. ya te toca venir. Uy, pero si te pone estoy sola en casa y carita riendo, los emojis nos han dado vida y nos dan contexto para evitar. Yo te digo, hijo, y una cara de enfado, dices, ostras, ¿por qué? Pero hijo, y una cara sonriente, dices, qué cabroncito. Entonces, Claro. no estamos ni hablando, es una imagen. Pero eso es comunicación. El lenguaje ha evolucionado a ese nivel. El Entonces, lenguaje. nos está permitiendo llegar a eso. Yo El soy lenguaje. muy pro acentos. Es decir, una persona no tiene que adaptar su acento a menos que la otra persona no te entienda. Aquí me gustaría contarte una historia, si me lo permite. Hombre, por supuesto, faltaba más. Es que, tío, nosotros aquí, yo hablo mucho con Vicky, el tema de los acentos lo tenemos súper metido en la cabeza, en la conversación diaria. Entonces, hay veces que, por ejemplo, va Vicky o voy yo a la cocina para sacar, nosotros preparamos guisos, preparamos cocido y lo que sobra pues lo congelamos para hacer fideíto, arroz, lo que sea, Fernando. Qué hambre. Claro, llego yo y le digo, nena, ya ha sacado el cardo, ¿vale? Que eso significa, nena, ya has sacado el caldo. Me explico, yo simplemente con decir ya sacar cardo, que parece que estoy nombrando a un pueblo de Euskal Herria, ya sacar cardo, ¿sabes? Pues le estoy diciendo a Vicky si ha sacado lo que nos vamos a cenar esa noche. Y entonces debatimos que esto alguien de Despeñaperros para arriba no nos entendería, no tal, pero no deja de ser economía del lenguaje. Entonces, entiendo perfectamente lo que estás diciendo de que en función de a quién te dirijas, a lo mejor tienes que tener un poco de delicadeza, de tacto, porque si yo a alguien de Madrid le digo, oye, ya has sacado el cardo, me va a decir que yo, ¿qué pueblo de Euskal Herria me estás diciendo? ¿Sabes? Entonces, un poco esa es la historia que te quería comentar, tío. Es que es así. Si nosotros nos queremos comunicar, tú imagínate que eres inglés de Liverpool y no hablas español, pero yo sé inglés. ¿Qué idioma vamos a hablar? En inglés. Claro. Al final, aunque mi acento sea muy patatero en inglés, pero el objetivo al final de una conversación siempre es que el mensaje se transmita bien entre interlocutor 1 y interlocutor 2, entre el emisor y el receptor. Si tú y Vicky habláis de ese modo es porque perfectamente os entendéis. Comunicación hecha magistral, chapó. No hace falta trabajarlo más. Oye, y cuanto más ahorréis en la economía del lenguaje, pero es que muchísimo mejor. ¿Para qué esforzarse más? Eso es un milagro, eso es una evolución. Ahora, si hay otra persona que va a tener dificultad, imagínate, viene aquí un chico de Liverpool y se encuentra ahí en la casa donde han entrenado el acento muy
españolito muy trabajado, muy controlado, es muy probable que él se pierda. Entonces tendréis que cambiarlo o adaptarlo. A nosotros nos pasa, a los valencianos también tenemos nuestro acento y nuestras palabras en valenciano que se nos escapan. Claro, y los gallegos, los catalanes, es normal, eso forma parte del folclore propio de cada zona. Entonces, sí, pero yo creo que es así, es como estás diciendo, o sea, para poder comunicarte mejor tienes que adaptarte un poco al lenguaje. Y oye, otra cosa que te quería preguntar también, siguiendo por estos derroteros de la economía del lenguaje, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? O sea, tú... ¿podría llegar a considerarse una especie de economía del lenguaje? Al contrario, es un gasto del lenguaje. Es un gasto. Si nos vamos a la parte técnica, otra cosa es la parte política, que ahí... No, ahí no quiero... No. Diga lo que diga, me hago la araquiri en directo. No. Pero no te quiero llevar por eso. Sí. Estamos hablando del lenguaje. Yo no tengo problema en decirlo, es un gasto aberrante del lenguaje, es volver atrás. Otra cosa son las connotaciones políticas que cada uno le quiera dar. Al final la lengua es verdad que está siendo muy politizada, tanto por diferentes regiones de España como, por ejemplo, esta cuestión. Vamos a ver, ¿cómo hemos pasado de querer ahorrar calorías al hablar, que el mensaje llegue lo más fluido posible, a, hola a todos, niños, niñas, niñes, vamos a estar, por Dios bendito, un texto lo vamos a alargar, un discurso se va a alargar, vamos a aborrecer a la audiencia, vamos a tener que cambiar por completo las formas? Y ya no por cambiar, decir, oye, vamos a mantener lo que estaba. Es que no tiene sentido. El lenguaje está hecho para transmitirnos de una forma eficaz y eficiente. Pero claro, no podemos hacer nada. Yo no lo voy a emplear. Claro, pero por esa misma razón, ¿no crees que si tienes que dirigirte... Es una pregunta, ¿sí? Al dirigirte a un grupo en el que hay hombres, mujeres y demás, ¿no sería economizar decir todes? Es muy buena reflexión la que acabas de hacer, sin duda alguna. Esto que acabas de hacer es el pensamiento socrático, el método socrático. Y es que tras una pregunta complicada, utilizando un argumento que te acabo de presentar para economizar, nos has hecho reflexionar. Y lo voy a reflexionar, no tengo la respuesta, Salva. Porque la parte política mía es como, ostras, choca. Pero también es cierto que con base a la RAE, el todos históricamente incluye también el femenino, además lo pone. En la RAE pone el todos incluye. Entonces lo único que hay que ver es, y muy buen punto, cambiamos a la E para no ofender por lo que sea, aunque el todos lo incluye. Pero ambas, en este caso por economía del lenguaje, serían correctas. Otra cosa sería la implementación. A lo mejor lo que acabo de decir es una burrada para un lingüista, pero viéndolo desde la parte de, oye, vamos a transmitir una idea, has dado en un punto muy bueno. Todos o todes nos cuesta lo mismo de pronunciar. Otra cosa sería si implementarlo en la sociedad. El problema es la politización. Pero eso ya sería... Eso ya pertenece a otro debate, que es más político, como tú estás diciendo. Pero yendo a la economía del lenguaje, lo que has dicho, ostras, mira, me has pegado una reflexión aquí impresionante. Pero para eso estamos, para aprender. Para eso estamos, claro, tío, para aprender. Hay gente que no habría aceptado eso y todo. No. Mira, yo me has reconocido que, ostras, mira, lo he reflexionado y es un buen punto. Pues me alegro, tío, me alegro. Hay que ser racionales y abrazar otras cosas. Pensarlo y ver por dónde se puede salir. Y qué chula también, pregunta. ¿Cómo? Que qué chula la pregunta. Joder, pues me alegro. Los que es nos estén viendo... cuando... Dime. No, que los que nos estén viendo, si quieren responderla en comentarios también, para ayudarnos aquí a Fernando y a mí a llegar a un punto guay, lo pueden hacer también. Claro, yo ahí me he quedado reflexionando porque me has dado un punto. Yo te he dicho, no, hombre, decir todos, todas, todes es gastar energía. Y tú me has planteado, ¿por qué no todes en lugar de todos? Directamente. Y realmente, según eso, según lo que te he comentado, claro, caray, veo que puede tener sentido y que tiene sentido. Es decir, no te cuesta nada decir todos, todes, eso mismo. Estarías economizando no, o sea, lo que es la presentación. No economizas nada. Decir todos y todes es el mismo gasto. Lo que pasa es que todos lo he aceptado y todes sería ver si vamos a cambiar el esfuerzo de la sociedad por abrazar para que una parte de un colectivo no se sienta ofendido o discriminado
Pero a nivel técnico de economía del lenguaje estamos en lo mismo. Pero si tú llegas a una presentación, en lugar de decir hola a todos, todas, todes, No, eso no. claro, dices hola a todes. Ahí ya estás economizando, que es lo que yo me refiero. Estás economizando, pero no estás economizando respecto a todos, todas, todes. Pero es que si dijeras hola a todos, como se ha hecho toda la vida, el todas está incluido en el todos. Otra cosa es que haya parte de la población que no se siente identificado con eso. Claro. Ahora bien, si te vas al todes porque dices, mira, esto no ofende a nadie, es falso. Esto va a ofender a otra gran parte de la población que no se siente identificado con la propia ideología política. En resumen, mucho cuidado con todo eso. Es más, estoy convencido, Salva, de que esta parte la van a filetear como quieran, van a hacer barbaridades fuera de contexto. Y así es la vida, tal y como está proyectada hoy en 2022. Vamos a peor. Yo espero que no, porque lo estamos haciendo con la mejor intención posible y sin ánimo de ofender a nadie, simplemente por crear un debate sano y, por supuesto, y rico, ¿vale? Para generar... Además, me gusta porque es un debate en el que, mira, esto lo hacía mucho Sócrates, que es estar así debatiendo como estamos haciendo ahora, en busca de una verdad o una cuestión que podamos encontrar cercana a la verdad y sin ningún prejuicio. Entonces vamos buscando, pero conociendo el Internet de 2022 y la polarización extrema, tú y yo estamos en un punto muy central, muy centrado. O sea, hemos ido desde un lado hasta el otro. Y hemos tratado de, oye, me voy a poner en esta situación. Y te he dicho, coño, pues tienes razón. Y he pasado de aquí a aquí. Digo, oye, esto no lo hace hoy una persona del siglo XXI. Una persona 2020 es incapaz de decir, ¿qué pasa si me pongo en este lado? ¡Oh! Mis ideales, mis no sé cuál. Entonces, pero eso es malo. Eso es malo, Fernando. O sea, tú tienes que estar abierto siempre a que lo que tú estás diciendo, lo que estás transmitiendo, puede no ser lo correcto. ¿Sabes? Tienes que estar siempre abierto a escuchar, yo creo, a la otra persona o otra idea, otra historia, aunque finalmente no sea lo tuyo, pero por lo menos escucharlo, hablarlo y dialogarlo con respeto. Totalmente. No cerrarte en banda y decir, no, esto es lo que pienso y me da igual lo que tú digas, que esto es lo que pienso y punto. Eso que hacen muchos, sé que tu audiencia no, porque es una audiencia inteligente, pero sé que muchos lo hacen y me da lástima porque es un comentario ignorante, que no busca la verdad. Otra cosa es que, oye, aunque de verdad te toque mucho las narices y estés muy en contra, ¿qué hay de malo en simplemente escuchar, tratar de razonar y luego, si tú tienes razón, dirás, no me gusta. Y ya está. Pero a veces dirás lo que ha pasado aquí. Mira, en este punto parece que tienes razón. Porque yo tampoco soy nadie para decir tienes toda la razón, ¿no? No. Según lo que hemos comentado, a mí particularmente digo, tienes razón, desde mi punto de vista. Otra cosa que a lo mejor otro no. Es la propia evolución. A ver, el Salva de 18 años seguramente haya dicho burradas y cosas que el Salva de 37, iba a decir 37, 38, te aseguro que no diría, ¿sabes? Entonces, es la propia evolución. Y hablando de evolución, siguiendo por el tema de la evolución, no sé si has visto, tío, cómo está el tema de la inteligencia artificial, porque es otro tema súper interesante. Se están sacando inteligencias artificiales que pueden escribirnos textos automáticamente, libros, cuentos, incluso imágenes. Es una brutalidad, Fernando. Entonces, yo quiero trasladarlo esto a tu especialidad. ¿Tú crees que un robot sería capaz de superarnos en oratoria? Sí. Es más, y te voy a decir por qué considero esto. Cuando empezaron a salir hace ya 10 años algunos atisbos de inteligencia artificial donde ya se empezaba a valorar y hablaban entre ellas, Salva, yo decía, hay algo dentro de mi pasión, el romance latino. Digo, hay algo aquí en lo profundo de mi corazón que dice que una inteligencia artificial será buenísima en matemáticas, en toda la parte lógica de programación, pero jamás podrá dar una buena clase. Jamás podrá ser un buen diseñador. Jamás podrá escribir textos mejor que los poetas. Y es lo primero que han hecho.
Primero, el número tío. uno como profesor en una universidad hizo un experimento, fue una inteligencia artificial, el mejor valorado. Normal, era el primero en responder, las preguntas, las respuestas eran buenísimas y encima corregía rapidísimo. Número uno, Claro. ayudó un montón. Y yo como profesor digo, wow, me hunde. Después, los diseñadores, esa creatividad, el arte. Yo estoy viendo unas cosas, principalmente en Twitter, que hay mucho divulgador ahora de DALL-E, Oh, exacto, se Dali. me cae la mandíbula al suelo. Y me pongo yo, precisamente, a trastear un poquito en el playground de OpenAI con textos. Y de verdad que la primera reacción fue así. Es alucinante. Y empiezo a poner cosas de oratoria, cosas de las que yo soy experto. Y empiezo. Y me empiezo a redactar. Y tenía yo aquí a Jesús, que es un compañero mío de trabajo. Y me dice, ¿pero Sí, qué te sí. pasa? Y digo, vamos a ver, espérate, que es que me está escribiendo a tiempo real, vas viendo cómo. Y digo, y no está fallando, que tiene razón. Y me digo, pero si esto. Menos una cosa que le pille, subjetiva. Digo, aquí no estoy de acuerdo. El resto he generado por placer y curiosidad. Además, me inspiro mucho en inteligencia Claro. artificial para mis clases, porque te sacan cosas que es más rápido incluso que Google. Y digo, ostras, me parece espectacular. Entonces, estoy convencido de que sí. De que Totalmente. nos van a superar en eso. Igual que la inteligencia artificial, si se puede llamar así, ya superó a los maestros del ajedrez. A nosotros, enseguida, nos van a superar. Al menos en la generación de discursos. Otra cosa será la impartición. Lo que es la oratoria, o sea, ponerte Eso, delante del público y dar eso. tu discurso. Pero lo que es el discurso, estoy convencido de las inteligencias artificiales, en un par de años ya está. Yo Si creo que no, ya. ya. Si Yo no, te ya. diría, yo te diría que ya. Yo trabajo como diseñador web, mi empleo, creo páginas web, las posiciono en Bueno, Google y ahora estoy, claro, para eso se necesitan muchos textos. Tienes que escribir todos los textos de una página web. Pues desde que han salido las inteligencias artificiales, es lo que tú dices, Fernando, ya no tenemos que contratar redactores, ya no tenemos que ponernos nosotros a escribir, simplemente pones un prompt, que es el código que tú le pasas a la inteligencia artificial para que te devuelva el texto, y hace el texto por ti, y un texto único que no existe. O sea, es que es sí. brutal, brutal. A mí me ha fascinado. Yo desde que lo trasteo me ha dejado de piedra. Y ahí te lanzo una pregunta. ¿Crees que los deepfake bien llevados sustituyen al youtuber? Ahí ya te digo que sé de buena tinta que tengo colegas de la profesión que lo están empezando a trabajar eso mismo que estás diciendo. Que quieren hacer canales con inteligencias artificiales que te crean, bueno, pero es que te lo crean todo. O sea, tú haces un texto con OpenAI, con el playground de OpenAI, como has dicho, ese texto se lo pasas a otra inteligencia artificial que te crea el audio y luego ese audio se lo pasas a una inteligencia artificial que te hace un deepfake, como bien has dicho, y ya tienes un vídeo. O sea, tienes un vídeo de una persona, incluso hay inteligencias artificiales a las que tú le pasas el texto y te va montando el vídeo con escenas relacionadas al texto. Madre de Dios. O sea, estamos alcanzando un nivel dentro del tema de la inteligencia artificial que por eso venía a preguntarte el tema de si tú crees que un robot puede superarnos. Ya me lo has dicho que en lenguaje sí, en oratoria no. No he dicho eso. ¿No? Es Vale, decir, entonces te he entendido mal. estoy convencido, no tengo indicios de que ya haya sucedido, pero yo, Salva, estoy convencido que en oratoria también nos va a superar. También. Porque yo pensaba, seguro que no pueden quitar la creatividad, lo que nos hace humanos, el corazón, es lo primero que se han cargado. Entonces, yo estoy convencido que también. Y ahí entran los deepfakes. Hubo uno muy bueno de Tom Cruise en TikTok, que ha sido... Tú imagínate que ahora mismo, yo que me paso la vida grabando clases y compartiéndolas en redes, licencio mi cara y hago muy bien el render para que mi propia empresa genere mi contenido y que los textos generados por la inteligencia artificial utilicen mi imagen exacta para generar el contenido. Y yo puedo estar en mi casa.
en la montaña escribiendo libros o no. Claro, Simplemente, lo que pasa es que ahí entra una parte filosófica que el otro día hablaba con un profesor de filosofía, amigo mío, y era, ¿y entonces qué hacemos? Porque el Claro. ser humano no puede estar quieto, no se puede. Tú pruebas a estar 3 meses sin hacer nada, no puedes no hacer nada. El ser humano necesita la sensación de la consecución de microbatallas en el día a día. Hay gente que se jubila y necesita, aunque sea, regar las plantas, cuidar el jardín, botánica, bricolaje. Dirás, no es trabajo, es responsabilidad. El ser humano necesita ser responsable de un proyecto, siempre, siempre, de algo en la vida. Aunque sea ver una serie, algo tan banal, pero uno es responsable de ver la serie. ¿Qué haremos? Y también entra un poco la parte ética, ¿no? Es decir, o sea, tienes ahí a una comunidad detrás tuya y a fin de cuentas le estás poniendo a un robot por delante. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y si el robot te ayuda a cuidar más a tu audiencia? Puede ser, de hecho te Lo que pasa, ayudaría, pero no te habría personas que referirías... dirían, oye, que me estás poniendo un robot por delante, que no eres tú. Porque seguro que eso podría Ajá. pasar. Y en ¿No tus crees, no? webs, los textos que generas con IA, ¿no estás poniendo un robot por delante? Totalmente. Totalmente, es que es así, es que es así. Por eso te traslado esta pregunta, porque esa misma tesitura me planteo yo muchas veces al crear, que ojo, dentro de la comunidad salvaje no lo utilizo, pero sí para mi web personal, mi web privada, o sea, la que no muestro mi negocio. Pues ahí sí utilizamos mucho IA. Y respecto a utilizarlo dentro de la comunidad, tengo mis dudas por esto mismo que te estoy diciendo. Yo no le veo problema. Te explico, porque al final, hoy, tú no puedes coger algo generado por IA y que no pase tu filtro. Tú al final eres el responsable final. Así de sencillo. Entonces, tú al final tienes que valorar si eso encaja contigo, si te cambiarías algunas cosas. Pero es una fina línea, Es muy muy fina, sí, delgada. sí. Uf, de hecho, Sí, sí. no me había planteado yo la ética detrás de eso. Joder. Pero claro, ¿qué diferencia vamos a tratar de jugar con esto? Si ahora mismo llegas tú y me dices, con este podcast mismo, y no estamos ninguno de los dos. ¡Buah! ¡Buah! ¡Boom! Pero claro, la audiencia, mira, mi inteligencia artificial está entrenada por mí. ¿Por qué? Porque ha visto 80.000 entrevistas mías. Ha visto los más de 1.000 vídeos que tengo en Instagram y los más de 4.000 que tendré en TikTok. Lo ha visto todo. Me conoce más que yo mismo. Y lo mismo pasa contigo. Ha analizado cada tweet, cada mensaje, y se ponen a conversar entre ellas. Y llegan a la misma conclusión que estamos teniendo tú y yo. Pero a veces tú y yo fallamos. Ellas no fallan. Tú y yo no fallan. A veces nosotros tenemos un comentario desafortunado. Ellas no. Pero somos nosotros. Uf, eso da miedo un poco, En realidad es nuestra imagen, son nuestros pensamientos. Lo que pasa es que no es nuestro cerebro ejecutando lo que somos. Demasiado perfecto lo veo yo eso, ¿no? Siempre tiene que haber un pequeño margen de errar como humanos que Te somos. pongo ya contra las cuerdas. ¿Y si son tan perfectas que hacen perfecto lo imperfecto? Es decir, esos fallitos que tenemos también los meten. Esos pequeños dejes también los incorporan y nadie nota que eres tú. Buah. Y la audiencia se estaría formando contigo, estaría aprendiendo, disfrutaría del contenido que tú habrías generado, porque es, como diría, un deploy, ¿no? Sacar de tu cabeza y colocar en otro intérprete. Es increíble. No hay respuesta. Esto ha sido simplemente una especulación, tratar de encontrar un punto, pero no lo sé. Y es apasionante el mundo al que nos dirigimos. Es muy, muy apasionante. Yo a lo mejor, mira, pensando en esto que me estás diciendo, aquí lo podría entender, ¿vale? Porque a fin de cuentas es un podcast, es algo que estamos haciendo para echar el rato, entretenernos y demás. Pero ¿tú te imaginas a un robot dando un discurso de política? Sí, mira. ¿Un robot en política? Sí, es que ya ha sucedido. No sé cuándo pasó, pero vi la noticia y esto te lo iba a decir, pero se me ha pasado antes. ¿Que ya ha sucedido?
Ya ha sucedido. Se ha registrado, no sé dónde, pero vi la noticia. Lo que pasa es que no te puedo decir exactamente porque lo vi y no lo anoté. Pero si buscamos en Google seguro que aparece. Partido político que se ha fundado por inteligencias artificiales. Es decir, ha habido una persona física, humana, tangible, que ha registrado un partido con una serie de valores ubicados y un programa, y es la inteligencia artificial quien gobierna eso. Ostras, No eso lo hay voy a corrupción. buscar, ¿eh? Hostia, pues No hay no lo corrupción. sabía. No hay No lo sabía. corrupción. Esto salió. Claro. Luego mira, voy a buscar. Partido político es espectacular. ¿Y Político. dónde ha ocurrido esto, Fernando? ¿Sabes dónde? Pero digo enseguida, pero es algo espectacular. Mira, partido político inteligente. Mira, sí, señor. Líder Lars. Mira, aparece un nuevo partido en Dinamarca, según dicen. Entrevista de Líder Lars se llama. Líder Lars. Espectacular. Ahí me suena esto un poco a Skynet, ¿vale? Vamos a Un Skynet de partido Terminator. en Dinamarca. Increíble. En Dinamarca entonces ha sido. En Dinamarca, según estoy viendo. Sí, sí, sí. Y le han hecho una entrevista y todo. Y Pero ha es que sido perfecta, alucinante. Vamos, yo la creo que son entrevista. capaces de gobernarnos mejor. Siempre y cuando la inteligencia artificial no incluya los 7 pecados capitales. Bueno, lo de gobernarnos mejor, yo no lo veo tan difícil y más, No. ya que estamos hablando, mira, quiero preguntarte una cosilla respecto a eso, no a la forma de gobierno, ni entrar en política, ni nada por el estilo, porque a mí eso no me gusta, sino, ¿tú crees que se está perdiendo la diplomacia dentro de la política? El Sí. hablar correctamente y con respeto. Sí. Aberrantemente. Hay vídeos que puedes encontrar en YouTube. YouTube es magnífico para encontrar estas hemerotecas de políticos de la transición. Políticos de los 70, de los 70, finales de los 70, de los 80. ¡Uf, qué cultura! Había uno que le entrevistaban, no recuerdo ni qué partido era, le decían, ¿usted qué hobbies tiene? Y le mira a los ojos con toda una biblioteca detrás de ejemplares impecable y dice, hombre, pero usted se cree que yo, para la responsabilidad que tengo, puedo tener un hobby. Dice, esto es lo que tengo que hacer, esta es mi responsabilidad y todo mi esfuerzo hasta el último aliento lo dedico a esto. Y hoy, que si no quieren trabajar, que si no quieren hacer esto, que si te tratan de tú, que si es una vergüenza y no se escuchan entre ellos. El problema es que lo que es la oratoria ya no existe en la política. A ver, sí que existe. Calma, le he lanzado una aberración. No es una aberración lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque la oratoria, desde la parte en la que uno busca la verdad, esa parte socrática de la oratoria, donde uno trata lo que estamos haciendo tú y yo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que es, imagínate que tú eres anti-inteligencia artificial, yo soy muy pro-inteligencia artificial, pero nos sentamos como ahora, oye, con un gin tonic, ¿por qué no? O un cafetito, y tratamos de encontrar una verdad, un punto en común, a ver hasta dónde llegamos. Hoy, los políticos actuales, en esta tendencia tan polarizada y emocional, ni siquiera tendrían esta charla. No, Tú dirías, no. ¿Cómo me voy a sentar con este miserable? Y yo diría, ¿pero cómo voy a sentar con este hombre? Fin. Fin de la charla, fin del debate, no hay discusión. Y lo que hacemos es nos vamos a redes y empezamos a lanzar nuestro mensaje, eso sí, con musiquita épica, como hacía Goebbels, para emocionar, transmitir y ¡pum! Para mover masas, porque no interesa. Es decir, ellos no ganan dinero de que tú y yo lleguemos a un acuerdo. ¿Qué va? Ellos ganan dinero de polarizar más, ganar votos y perpetuarse en el poder. Y esto, ojo, sin entrar en política, hablamos de todos los partidos, No. desde la A a la Z. Estoy muy desencantado con la política y cuanto más mayor me hago, peor. Yo pienso lo mismo y pienso que realmente hoy en día tampoco existe algo como la izquierda y la derecha, se polariza demasiado el mensaje. Yo mismo hay cosas que me gustan de un lado y de otro, o sea, eso no temo decirlo, pero respecto al tema del mensaje que se está perdiendo totalmente la forma, y es el ejemplo que tú has puesto del político de los 80, que se puede acceder a la política por vocación y no buscando una profesión como se está intentando hacer ahora, porque eso a fin de cuentas va a llevar a querer competir, a lo que hemos hablado en este podcast,
a querer competir y ahí pierdes la forma, genera crispación, genera polarización y se pierde el mensaje, porque cuando yo veo que dos personas empiezan a insultarse, no sé tú, Fernando, pero yo desconecto totalmente. No me gusta. Demuestran quiénes son. Otra cosa es que, por lo que sea, te han sacado de quicio o algo que ya no puedes más, pero al final uno no tiene que poner al contrincante, si se le puede llamar así, porque yo no veo que deberían ser contrincantes. Son ideas opuestas, pero la misión es hacer que sean menos opuestas, encontrar puntos de unión en una negociación. Totalmente. Muy difícil, es muy difícil. Sí. Yo veo que esto va a polarizarse más. Y parte de la culpa la tienen las redes sociales. Porque mi TikTok... Bueno, te voy a poner un caso. Yo abro ahora mi Instagram, mi página de Instagram, ¿y qué te crees que encuentras en el buscar? ¿Qué No encuentro? te lo vas a imaginar. Yo abro la página de Instagram que refleja el alma de una persona, saben más de ti que tú, de tus gustos, de tus intereses. Yo me voy aquí a Instagram, te lo voy a enseñar, le doy a buscar. Absolutamente todo son trajes. Son caballeros, gente con trajes, gente con corbatas. Veo a George Clooney en un bien pero eso vestido. es porque tú has entrenado al algoritmo para que te muestre, ¿no? Yo no lo he entrenado, es lo que yo consumo. Lo que tú consumes. Claro, entonces la red social no me va a enseñar algo que yo no consumo. Entonces, ¿qué pasa con una idea política? Yo, por ejemplo, imagínate, yo comulgo con A partido, partido A. A mí me van a enseñar las cosas del partido A o lo peor del partido B que me enfade y no me van a enseñar el partido C que trata de encontrar la unión. Porque yo no conecto igual, no les doy tantos minutos de reproducción y es así, son las reglas del juego y por eso cada vez más vemos cómo se espacia. Sí, las redes sociales tienen mucha culpa, es lo que estás diciendo. O sea, en base de tus búsquedas, se forjan un perfil tuyo y te van a mostrar más cosas, más contenido de esa temática para tenerte más tiempo enganchado y conectado, porque a fin de cuentas es lo que quiere una red social, que estés ahí todo el día pendiente, viendo un vídeo, otro. Y eso es un juego que se ha entendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez vamos a distanciarnos más. Pues sí. Pues lo que tenemos que hacer es crear espacios como este que hemos creado hoy tuyo aquí, que creo que es un espacio brutal. Yo saco unas conclusiones que voy a pensar después de la charla que hemos tenido, ¿sabes? Se han dicho cosas muy interesantes aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Porque ya vamos a ir finalizando. Sí, no, pues yo he estado muy a gusto, Salva. Ha sido un placer. Y ya te digo una cosa, seguro que en los comentarios ha habido varios temas que, dentro de cierto paréntesis de contexto de aprender y de encontrar una verdad, va a haber gente que su cerebro no llegue a interpretar que no nos estábamos posicionando, sino que estábamos tratando de encontrar puntos de vista que nos lleven a algo medio o algo en lo que los dos estuviéramos de acuerdo. Y nos van a criticar. Bueno, pero... No, al final tú piénsalo y esto sirve para todo aquel que quiera empezar a crear contenido o quiera empezar con sus discursos. Por estadística y volumen, si vas a dar una charla ante 1000 personas, ponte que 10 personas te van a odiar. ¿Por qué? Aunque solo sea por tu apariencia física. Oye, pero qué mal, yo le quiero gustar a todo el mundo. No vas a poder. En esta vida no le puedes gustar a todo el mundo. Es imposible gustarle a todo el mundo, no somos una croqueta. O sea, que... Sí. Es que es verdad, tío. Y es normal que nos puedan, o sea, que nos vayan a criticar o que... Vea, vamos a ver. Te he dejado roto, ¿verdad? Te he dejado roto. ¿Ya? Sin duda, porque ahora no conozco a nadie que no le guste una croqueta. Joder, ¿a quién no le va a gustar una croqueta? Oh. A lo mejor no te gusta una croqueta de gamba porque no te gustan las gambas, pero te gusta la de jamón o te gusta la de puchero, te gusta... Es verdad. ¿Sabes? Bueno. Mira, mañana estaré por Sevilla y seguro que cae alguna croquetita. Joder. y una cerveza y si quieres pedirte, tío, un serranito. Que eso de aquí es un bocata típico de aquí de la zona, que es calidad. Totalmente. Que es calidad. Pues Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Si quieres, antes de despedirnos, decir algo más. Nada más, ha sido todo un placer, Salva. Voy a aprovechar, ya que me has dado la oportunidad, voy a hacer spam.
Oye, lo que tú ¡De mi quieras. libro! Descubre el arte de hablar en público. Un libro que además está diseñado para que aprendas desde el minuto cero. Ha habido gente del mundo del marketing con la que he hablado y me dice, ¿y cuál es el siguiente paso del funnel? ¿Cuál es la siguiente estrategia de ventas? Es un libro hecho para que tú aprendas, no para venderte luego nada más. Hay regalos que te ofrezco dentro y luego si quieres tú ya vas conociendo más. Pero el libro en sí mismo está diseñado para que tú aprendas a comunicar mejor. Sí o sí. Descubre el arte de hablar en público. Esta es la primera edición, pero ya vamos por la segunda en apenas 10 días que se publicó. Genial. Ya se han vendido un montón de ejemplares, que estoy muy contento. Ha sido bestseller. ¿Y para toda la gente que quiera profundizar. ¿Dónde se puede conseguir? Amazon, por ejemplo, en todas las librerías de España. Si no está en stock, te lo llevan al día siguiente a través del distribuidor. Y si eres de los que lo compramos por internet, a través de Amazon. Una maravilla. Pues, el mundial también. Eso es una maravilla. Pues salvajes, ya lo sabéis. Si os ha gustado la charla, podéis disfrutar más de la mente de Fernando en su libro, que a mí me parece una mente increíble, alucinante. Yo me lo he pasado muy bien. He aprendido muchísimo. Nos hemos reído también, que es bueno, ¿sabes? Hacerlo. Siempre. Pasar un buen rato y divertirnos y más en algo, en temáticas así como la nuestra, más orientadas al marketing, negocios y demás, que sepamos desfogar un poquito la mente de tantos datos, de tantas palabras y pasar un rato agradable. Ha sido fantástico y creo que nos vamos a quedar reflexionando. Yo me voy pensando en qué pasaría o qué negocio va a existir, porque además vi que Bruce Willis ha licenciado su imagen para los deepfakes. También. Esto viene. Habrá que perseguir la originalidad, pero me da la sensación, Salva, de que cada vez va a haber alguna persona que empecemos a seguir, que nos guste lo que haga y que en realidad no exista. Ya hay en Twitch. En Twitch hay muchos streamers que son avatares directamente. ¿Ah, sí? Nos muestran su cara, son avatares y tú los ves y es un avatar. Entonces, pero sí, vamos más orientados a ya hacerlo personas reales, que parezca que estás interactuando o que estás viendo a una persona. Ostras, una persona pero real. También es muy peligroso. Tú imagínate que creamos una imagen falsa de una persona de cero y le damos vida con el deepfake y le damos un mensaje polarizado y lo empezamos a distribuir en distintas cuentas y ese mensaje empieza a calar desde distintas personas creadas por inteligencia artificial que parecen muy real y son mensajes y tú te crees a medida que va exponiéndose que esto es real y que existe una masa tangible de personas que opinan con esa perspectiva, pero es falso. Yo ya estoy empezando a pensar en esas estrategias. Sí, hay un capítulo de Black Mirror que es muy parecido a lo que estás diciendo tú ahora. Se crea un avatar, se politiza y se lía parda. ¿Cómo? ¿Hay un capítulo de Black Mirror de eso? Totalmente. No sé si conocen la serie, pero la serie es alucinante. De ella, no he tenido ocasión de verla. Pues te la recomiendo. Si te gusta, como te gusta el cine y la serie, esa yo creo que es una de las imprescindibles. ¿Qué mundo? ¿A qué mundo nos estamos dirigiendo, Salva? Esto es apasionante y qué tiempos para estar vivo. Espectacular. La verdad es que sí. Qué cambios. Y lo que falta. Pues Fernando, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ha sido un auténtico honor. Un placer, Salva, y aquí me tienes para lo que sea necesario. Venga, un saludo. Hasta luego, salvajes. Hasta luego.